En este capítulo vamos a hablar acerca de esas aplicaciones que nos han desvelado más de alguna vez. Yo creo que las apps son una herramienta que de alguna forma buscan resolver una problemática que la sociedad patriarcal nos planteaba a las personas LGBT. Vamos a conversar con Beltrán Horisberger, activista LGBTIQ+, comunicador y modelo. Tendríamos que acompañar el uso de las plataformas como usuarios de las apps de cita con nuestra deconstrucción y tratar de proponer una ética vincular y una responsabilidad afectiva 2.0. Hola, soy Josué Parodi. Para quienes no me conocen, soy un actor, gestor cultural y creador de contenido LGBTIQ+, peruano. Actualmente soy parte del podcast Calla Cabro. Bienvenidos a El Orgullo Nos Une, Voces de Latinoamérica. Un videopodcast para conversar, reflexionar y conectarnos. Presentado por AHF Latinoamérica. En este capítulo vamos a hablar acerca de esas aplicaciones que nos han desvelado más de alguna vez. Mirando y pensando en la posibilidad de conectarnos con alguien, por diferentes motivos. Búsqueda de sexo, de explorar, de conocer, o en este tiempo que hemos vivido distanciados de un poco de compañía. ¡Ay! ¡Qué trasero tiene ese! Bottom con cuerpo de Jimmy, con lugar. ¿Cómo nos han modelado estas apps al momento de pensar en conocer a alguien? ¿Qué es lo primero que miramos? Nada es al azar. Todas estas aplicaciones están constituidas por la gamificación. On Tinder, you only see what the algorithm chooses for you based on your score. And to motivate you to log into Tinder incessantly, it will occasionally display profiles with scores much higher than yours. Todo depende de esa primera foto, de la primera respuesta, de cuánto estamos conectados o cuánto finalmente concretamos. Pensamos en cómo nos puede afectar la percepción de otros sobre nuestro cuerpo, o cómo otros algunas veces se sienten en la libertad de opinar sobre nuestros cuerpos. I started to sort of like take on like, oh, is there something wrong with me? Like, is there something about myself that I should be ashamed of when I'm interacting with these guys? Like, it just sort of like opened my eyes to a hierarchy that I wasn't sort of participating in before. ¿Sabías que en noviembre de 2020 se realizaron 848.300 descargas de la aplicación Tinder en Latinoamérica? Y Grindr se descargó 152.600 veces, de las cuales el primer puesto es de Chile con 60.000 descargas y Brasil en segundo puesto con 35.300. Non-binary, non-conforming, queer, cross-dresser, all of that. Do we have a shift button where we can just get the mouse and click all of that? Está claro que el panorama de las citas, la búsqueda del sexo o del amor está en mano de estas apps. Pero ¿qué pasa cuando no recibimos estos mensajes? ¿Qué pasa cuando sentimos que no nos vemos lo suficientemente bien? When you've had a bad day or someone's rejected you, you don't take time to calm and think, you know, what was that? You go straight back onto the gambling app to boost your self-esteem, to make you feel better. Like, I'm still cute, like that didn't work out, but I'm still attractive, these guys still want me. La ansiedad, la inseguridad o la autocrítica toman un rol protagónico. Nos vemos en una condición binaria constante del swipe. Iniciar conversaciones rápidas y tomar la decisión si continuamos o desaparecemos. ¿Les suena el concepto de ghosting? El ghosting es cuando llevamos un tiempo hablando con alguien y de pronto desaparece, sin avisarnos, sin decir más, dejándonos con una incertidumbre y una angustia que al parecer hoy significa un adiós o un ya no quiero hablar contigo. ¿Por qué lo hacemos? He said, yeah, cool, when? And I told him that I'm pretty much free, just to let me know. And then never responded. You know what I hate? I hate when people do that and they don't respond, but then they'll respond to something on your Instagram story. And I'm like, what are these mind games that I didn't sign up for but I'm playing? Otro tema que rodea el mundo de las apps de citas es cómo nos presentamos o qué foto escogemos. Esto ha hecho que ciertos patrones patriarcales, normados o binarios generen muchas veces discriminación o marginación, con un lenguaje que se aleja muchas veces de una conversación simple, sino que lleva a generar una opinión sobre el cuerpo del otro,
de manera violenta, agresiva o normada. Esto es lo que se conoce como body shaming. You're short, you're bald. You should be honored that I would let you suck my dick. You're not taking care of your body. I could never be with someone like you. I didn't have a right to reject him because I was fat. I always had to deal with people prejudging me for being big. And yes, I'm confident now, but this confidence hasn't been here always. Les quiero compartir un texto de Andrea Ocampo, filósofa y comunicadora de Chile. Hay que cambiar el imaginario patriarcal de los cuerpos hegemónicos. Y esa estrategia tiene que venir desde el lenguaje y el sentido común, porque no se va a dar a través de la institucionalidad. Y para seguir hablando del tema, vamos a conversar con Beltrán Horisberger, activista LGBTIQ+, comunicador y modelo. ¿Cómo estás, Beltrán? Bienvenido a El Orgullo Nos Une. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. En este episodio hemos hablado un poco acerca de las apps de citas y cómo estas nos han impactado de alguna manera en cómo nos vinculamos al momento de buscar sexo, opinar sobre nuestros cuerpos, etc. Para empezar, yo quería preguntarte, ¿crees que estas aplicaciones han profundizado imaginarios patriarcales en la búsqueda de sexo, en cómo nos conectamos con otras personas? Y también, ¿cómo es que otros tienen la libertad de opinar sobre el cuerpo de otros? Y en los casos, por ejemplo, cuando no tenemos responsabilidad afectiva. Con respecto a las apps de citas, me parece que son una herramienta muy útil que inicialmente empezaron queriendo romper de alguna forma o queriendo resolver una problemática que se enraizaba o que era como consecuencia de una problemática patriarcal. Que es justamente la exposición de las personas LGBT a la hora de buscar pareja o intereses románticos o relaciones sexuales. La exposición que sufrían las personas LGBT al no tener un ambiente seguro o un ambiente por lo menos donde ya la segmentación de, bueno, acá va a haber personas interesadas en personas como yo, en mi mismo género, bueno, como queramos decirlo, en mi identidad sexual, no estaba. Y en el ámbito público generalmente eran las discotecas o la noche. Yo creo que las apps son una herramienta que de alguna forma buscan resolver una problemática que la sociedad patriarcal nos planteaba a las personas LGBT. Pero al mismo tiempo las personas LGBT somos seres de esta misma sociedad, estamos inmersas. Nuestras personalidades, nuestra forma de vincularnos no estaba libre de estos mandatos patriarcales, por lo tanto todas esas tradiciones fueron llevadas de alguna forma y se transformaron en una especie de patriarcado vincular 2.0 en las aplicaciones de cita. Y al final resultaste más ingenua que Juancito, mi amor. Nada de esas redes sociales es verdadero y con suerte el que te pide guita es el más genuino de todos. Sí, igual yo lo tenía, chicos, de aburrido. Porque es una paja mental, te metes ahí, qué le gusta, qué distancia está, qué le pasa, qué quiere. Como si conociéramos a alguien. Bueno, yo me reencontré con mi amor del secundario, no les conté. Funciona como una red social basada en la imagen, basada en las pocas palabras que podemos decir de nosotros, y que a medida que los usuarios trasladan estas problemáticas patriarcales, estas tradiciones patriarcales, se les solicitaba a la app que se agreguen categorías que eran en tanto patriarcales discriminativas, ¿no? Como estado serológico, como tribus. El objetivo de las tribus era generar espacios seguros y elevar a las personas a una sensación de autoconfort. Y terminó en el entrecruzamiento de las personas queriendo vincularse con alguien de otras tribus gays, terminó generando un montón más de violencia. Even if you try to explain to people nicely and you think they're trying to be nice to you by asking these questions, at the end of the day they're just trying to make you feel bad because they have this preconceived notion that they're being emasculated because they're finding us trans folk attractive. Entonces, tendríamos que acompañar el uso de las plataformas como usuarios de las apps de cita con nuestra deconstrucción y tratar de proponer una ética vincular y una responsabilidad afectiva 2.0. Un concepto que hemos escuchado muchísimo a lo largo de este episodio es el del body shaming. ¿Puedes comentarnos un poco más acerca de él y qué impacto tiene? La mayoría de estos conceptos generalmente son anglosajones, ¿no? El sizeism, el body positive, el body shaming, el body neutral. En ese origen traen un problema consigo y es que no son pensados y definidos en un territorio latinoamericano, o sea, no son pensados y definidos tal cual, acorde
a la manera en la que las personas latinas nos vinculamos. En general, no tenemos como Latinoamérica entera no puede cumplir con el estereotipo vivencial adolescente del horario del almuerzo y de que cuando algo se viraliza, caminás por el típico pasillo donde están los lockers y todo el mundo te mira por ese video que se viralizó tuyo. Lo vimos en todo, desde Mingers hasta Euphoria y en adelante. Entonces, estos conceptos anglosajones nosotros necesitamos poder también trasladarlos y traducirlos, pero traducirlos a nivel sociológico a nuestra cultura. Nosotros no avergonzamos a las otras personas por su cuerpo de la misma manera en la que sucede en Estados Unidos o que relata la ficción y el activismo estadounidense, pero sí vemos en las apps dinámicas donde la diferencia corporal es jerarquizada y señalada en base a esta jerarquía con un capital sexual. La diferencia corporal es señalada, la persona gorda es señalada, la persona con mucho vello corporal es señalada, y esa otredad en ese momento en el que se caracteriza, se tipifica y se le señala y se le pone como esa zoología, como el Pokédex gay, se es jerarquizada. Vos sos menos que la persona musculosa, depilada, hegemónica, en general blanca, en general con rasgos europeos, etcétera, etcétera. Even though gay men themselves belong to a marginalized community, they can, and often do, perpetuate the oppression of others. In fact, a recent survey of over 850 gay men of color in the UK shows that more than 2/3 of individuals who identified as Black, Asian, South Asian, or mixed race reported encountering racism on gay dating apps. Survey says, racism. En ese mismo sentido, así como trasladamos el patriarcado a las apps, trasladamos el imperialismo a las apps y el body shaming se vuelve una costumbre que nosotros necesitamos trabajar desde otro lado. Entonces, en ese sentido, el body shaming no es lo mismo. Pero la persona gorda, la persona que no es hegemónica, que no está marcada, qué sé yo, suele ser puesta en toda esta lista de aversiones, como cuando uno declara en un hotel qué es lo que no puede comer porque es alérgico. O sea, si yo hago un compendio y veo 100 perfiles y 90 dicen no gordos, entiendo de que para el 90% del usuario de la app, una persona gorda es de bajo capital erótico, ¿no? De bajo capital sexual. No puede circular en el mercado de los afectos con comodidad porque su cuerpo no es deseado. Entonces se genera como una especie de círculo vicioso porque el cuerpo que no desea ser, de que no es deseado, se incentiva a que no sea deseado, ¿no? Uy, qué vergüenza salir con un gordo. Qué vergüenza que te vean con un gordo. O si te salís con una persona gorda, ya sos a alguien que le gustan los osos. Y no puedes simplemente vincularte con esa persona porque te gustaron otros aspectos de su personalidad, los idiomas que hablan, no sé, su cultura. No, tiene que ser la diferencia corporal la que nos ordena a nivel afectos, digamos, en las aplicaciones. The problem with these apps is that they focus only on one aspect, which is how we look. And it's not only that, it's how we look in a photo. When we're seeking validation of ourselves, we're not really seeking validation of how we look. We're seeking validation of something much deeper. Are we lovable? Y con toda esta situación, ¿cómo podemos nosotros autocuidarnos en espacios así tan tóxicos, diría yo, o que nos vulneran de alguna manera? Porque siempre estamos persiguiendo esta ansiedad de ser gustade, ¿no? Estas ganas de alcanzar un cuerpo hegemónico o de tener conversaciones que ya necesitan ser interesantes. Es una presión que viene de todas partes. De nuevo, volviendo a lo del capital erótico, si yo constantemente bombardeo a las personas en redes sociales, en medios masivos de comunicación, en publicidad, en todas las industrias basadas en la imagen, Hollywood, el cine, las series, Netflix, que hay un cuerpo que está en la cima de la pirámide del mercado sexual, no podría jamás ponerme en el pedestal moral de juzgar a alguien por querer hacer lo que sea para alcanzar ese cuerpo. Mi activismo no es para que la gente se sienta mal porque no le quedó otra que hacerse una bariátrica. Mi activismo es para que la gente no llegue al punto de creer necesaria una intervención tan invasiva y que afecta tan negativamente la calidad de vida, dicho por muchísimas personas operadas bariátricas, para ser deseado. Cómo nosotros podemos proponer este cuidado, este autocuidado, y para mí la mejor forma siempre va a ser el activismo colectivo. O sea, la salida siempre va a ser colectiva. Entonces, si necesitamos empezar a cuidarnos entre nosotros, lo primero que necesito empezar a hacer es ejercitar la empatía con la persona que tengo al lado y poder transmitirle de la mejor manera que puedo las herramientas que a mí me permitieron desarrollar una mejor calidad de autoestima. Porque realmente entramos en las aplicaciones y sentimos que somos
un producto en una góndola y que sentís que si sos gordo, sos ese producto que está en la esquina, esa lata abollada que nadie se lleva. Las aplicaciones de cita tendrían que estar ahí para ayudarnos a generar vínculos, no hacernos sentir la obligación de que si no genero determinada cantidad de vínculos por día, determinada cantidad de citas, determinada cantidad de ligues por día, no valgo, ¿no? El valor es intrínseco y por eso digo autoestima, es la forma en la que el valor que uno le da a uno mismo por la cantidad de cosas que nos hacen existir, no solamente cuán bello hegemónicamente es nuestro cuerpo. Por último, Beltrán, ¿qué mensaje le podrías dar a la comunidad LGBTIQ+, que opta por estar en estas aplicaciones? No me siento en lugar de bajar línea, como decimos acá, pero sí recomiendo fuertemente ejercitar la empatía y ejercitar la coherencia, y una empatía regresiva, retroactiva, una empatía en la que yo realmente, antes de hacerle al otro lo que no me gusta que me hagan a mí, lo pienso 2, 3 o 4 veces. Porque si entro en esa vorágine de decir, bueno, las reglas en Grindr son así, ¿no? Como que Grindr es como una especie de universo paralelo, donde las reglas son otras, realmente lo único que hago es replicar las violencias de las que yo también fui víctima. Endodiscriminación es cuando un grupo se señala como grupo y se empieza a autoatacar. Entonces, y pasa mucho entre las letras de nuestro colectivo. Los gays atacando a las trans atacando a los osos cerrándole las puertas de los antros a las chicas trans o a los chicos trans. Entonces, estos mensajes que construimos dividen y van rompiendo pues los territorios ganados de derechos humanos o de percepciones. Hace poco una activista gorda me dijo, no hay peor cosa que un ex gordo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que no hay peor cosa que eso, pero sí hay muchísimas personas que de alguna forma, a nivel autoestima o a nivel intervenciones corporales, lograron, ¿sí?, acercarse a esa hegemonía y ahora miran al resto desde ese mismo pedestal y ejercen las mismas violencias de las que ellos fueron víctimas, ¿no? Si podemos colectivizar la afectividad, porque lo que nos hace queer para mí, y esto lo dice un amigo mío que es filósofo, que se llama Leyendo con Pepe en Instagram, lo que nos hace personas queers a nosotros son los vínculos que formamos, ¿no? Los parentescos que formamos. La orientación sexual es una foto en el tiempo, nuestra sexualidad y nuestro género es fluido. Lo que nos hace queer es no ser ese alter, ese universal hegemónico de la heterosexualidad que oprime, que le dice al otro lo que tiene que ser y las cosas que debe ser y la forma en la que debe vincularse. Entonces, si vinimos a traer unas nuevas afectividades al mundo y nuevos parentescos, sostengamos esa colectividad. Y no necesariamente tengo que abrir una app para concretar una relación sexual. Quizás me encuentro con una persona con la que puedo formar una red, un lazo, un vínculo, una amistad que refuerce esa sensación de colectividad para sentirme también un poco menos solo y que sentirme menos solo no sea el único sinónimo de eso, sea terminar en la cama con alguien. Qué interesante escucharte, Beltrán. Me quedo con lo de empatía. Muchísimas gracias por acompañarnos en El Orgullo Nos Une. Te mando un abrazo a la distancia. Chao. Muchas gracias. Chao. Y así terminamos un nuevo episodio de El Orgullo Nos Une. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden compartir este episodio en todas sus redes y suscribirse al canal de AHF Latinoamérica en YouTube. Chao.